Bueno, este espacio lo creé un poco para hablar de manera tranquila, en pijama, de lo que está pasando en el país, de la política nacional, y tengo un mega invitado, todos ustedes lo supieron ayer, es Martín Santos, nuestro primer invitado. Fijo, nos va a dar una muy buena energía para este momento donde realmente la comunicación con los ciudadanos a veces es muy complicada por el tema del contacto, de salir a la calle. Entonces, a través de este mecanismo, a través de este medio, vamos a intentar hablar con diferentes personas de la vida pública para ver qué opinan de las situaciones, para ver qué opinan de lo que ha acontecido en la semana. Entonces, le damos como una bienvenida a Martín. Mil gracias de verdad, mil y mil gracias. Les cuento que apenas le dije, de entrada me dijo que sí, que no tenía ningún lío. Cuando le dije que tenía que ser en pijama, me dijo que no importaba, que él se colocaba la pijama y que hablábamos de manera relajada de lo que estaba pasando en el país. Hola Martín, ¿cómo vas? Lo que pasa es que yo muchas veces duermo en bola, entonces le pregunté a Catherine que sí, pues, o sea, ese era mi pijama y me dijo, no, no, tampoco tanto. Pero no, Catherine, Tampoco tanto, pero entonces muéstranos tu pijama, Martín. muchas gracias por esta invitación, te felicito por este espacio, creo que es muy necesario, todos estamos un poco aburridos y cansados de lo mismo, llevamos 5 meses en estas, y estos espacios divertidos, relajados, en donde uno puede conversar y salirse un poco como de la rutina, me parece que son necesarios. Te felicito no solamente por esta iniciativa, sino por todos tus logros que has venido haciendo, a ti, a tu equipo. La verdad es que has excedido nuestras expectativas, la has sacado del estadio con varias iniciativas y vas por buen camino, entonces quería agradecerte y felicitarte. Gracias, gracias. Además, quiero contarles que hace 2 años, cuando yo le dije a Martín, no, hace como 3 años, le dije a Martín, oye, me quiero lanzar a la cámara. Me ayudó, me dio consejos, para mí fue muy importante, digamos, en ese momento era mi primera elección, entonces tener ese apoyo, tener esos consejos, la ayuda de él para mí fue fundamental para llegar a la Cámara. No podía hacer campaña porque era en ese momento el hijo del presidente, pero un apoyo enorme en mi campaña fue. Bueno, Martín, muéstranos tu pijama. Pues no, la verdad es que yo nunca he tenido pijama de botones, ni de rayitas, ni de nada. Simplemente duermo con una camiseta normal, una camiseta de Mario. Yo en mi infancia era muy aficionado a Mario y a sus juegos de Nintendo, a Mario Kart, etcétera, etcétera. Entonces no es eso y yo normalmente pues nada, duermo también en boxers. No me Uy, gustan las pijamas largas. Eso sí, duermo sin medias, me parece fatal la gente que duerme con medias. ¿en serio? No hay nada más, no hay nada Yo más no. rico que uno entrepiernarse con su pareja y jugar a piecitos, Y sentir la media, no. pero no, las medias no. A pesar del frío bogotano, las medias quedan absolutamente prohibidas en mi casa. Dios. Bueno, ¿dónde te cogió la pandemia? ¿Qué andas haciendo ahora? Mira, pues yo estoy terminando de trabajar en una firma de consultoría en Nueva York, entonces la pandemia me cogió acá. La verdad es que obviamente Nueva York fue un foco bastante crítico en un momento en donde también se juntó
con las marchas de las protestas de las comunidades afro. Entonces, esto la verdad parecía la película de Batman en serio cuando era el apocalipsis. Todo el mundo encerrado, con frío, la gente en las calles, los comercios poniendo pues las tablas de madera para que no las saquearan. Pero yo creo que la ciudad fue muy efectiva en lograr aplanar la curva rápido. Entonces estuvimos en cuarentenados, yo creo que estrictamente durante unos 2 o 3 meses, pero ya, por ejemplo, esta mañana salí a un restaurante solamente afuera, los centros comerciales ya están abiertos, hay gente en las calles, claramente usando sus máscaras de protección, haciendo deporte afuera, en los parques, que a mí me parece eso indispensable, no sabes la falta que me ha hecho hacer deporte. Yo en mi casa pues compré un tapetico esos de yoga y ahí hago los ejercicios que más pueda, pero sí me hace mucha falta trotar, salir a montar en bicicleta, los gimnasios me hacen mucha falta, pero pues nada, ya el panorama aquí por lo pronto en Nueva York se ve bastante alentador en comparación pues con otras partes que sí lastimosamente yo creo que falta bastante por avanzar. Sí, Bogotá estamos absolutamente confinados, eh, pero digamos todo el sector de comercio, todo el sector de restaurantes, de bares, sin embargo, acá la situación realmente económica de las personas los ha obligado a salir a las calles, a trabajar, a rebuscarse, salvo el Congreso. Acá los únicos que andan en cuarentena estricta son o los congresistas o Eso, el presidente Duque en la Casa de Nariño, Eso me claramente. parece increíble, la verdad. Yo no entiendo y te felicito a ti porque sé que eras de las pocas valientes que se atreven a ir a cumplir tu labor. A ti la ciudadanía te eligió para que hicieras tu labor como toca y no entiendo por qué el Congreso no está sesionando de manera permanente y presencial. Entonces, pues muy bien ahí por ti y por las personas que te han acompañado. Gracias. Bueno, casa por cárcel para Uribe. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues eso es un tema bastante controversial. El país no puede estar más polarizado y eso, por supuesto, que no le conviene absolutamente a nadie. A mí me preocupa que entre más polarizado esté el país, más facilidad tiene el populismo, tanto de izquierda como de derecha, de resurgir. Esa decisión, pues, la tiene en sus manos la Corte. Como ciudadano, respeto y acato los fallos de nuestras instituciones. Hacer lo contrario sería ir en contravía del Estado de Derecho. Entonces, que sea la Corte que investigue, que condene o absuelva al expresidente Uribe, pero no podemos mezclar nuestras pasiones políticas con la crítica a las instituciones, porque eso sí de verdad es peligroso para el país. Sí, totalmente de acuerdo. Yo considero que a uno le puede gustar o no le puede gustar Álvaro Uribe Vélez, pero no se puede estar planteando a la loca constituyentes, a la loca llamando a la ciudadanía, a las calles, a generar por vías de hecho unas transformaciones. Claramente al uribismo le conviene los fallos de la Corte Suprema de Justicia cuando están a favor de él, por ejemplo, con lo de Andrés Felipe Arias, pero cuando les tocan a Uribe, pues entonces ya es una corte absolutamente politizada, manejada por la izquierda. Siento que hay que hacer un llamado claramente a rodear la institucionalidad del país, a rodear las decisiones del país, las decisiones de la Corte y llamados populistas a una, pues, digamos, a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando la prioridad claramente no es una reforma política, no es una reforma a la justicia, es tratar de reactivar la economía, de realmente generar empleo. Entonces creo que estamos, la prioridad no, digamos, la prioridad está patas arriba en el gobierno nacional. Y de eso te iba a preguntar, vamos en la mitad del gobierno de Iván Duque, pero parece que lleváramos siglos y siglos, para mí, en esta tortura. Entonces, ¿qué opinas de cómo va el gobierno en estos 2 primeros años? Pues el gobierno de Duque ya, en mi opinión, terminó. Tú sabes que ya en el tercer año
empieza la campaña por la presidencia, por ende el foco está es en eso, en la contienda, en los candidatos, en las encuestas, en los programas. Tú sabes que los presidentes en su último año casi que no logran hacer absolutamente nada, o por lo menos que la ciudadanía y los colombianos logren entender lo que estén haciendo, pues es prácticamente imposible porque el foco, como te digo, va a estar en la campaña. Entrando en su tercer año, pues obviamente le va a tocar lidiar con el COVID y con los efectos tan catastróficos que esta pandemia va a traer, sociales, económicos, políticos. Entonces el margen de maniobra del presidente Uribe, del presidente Igual le da lo Duque, mismo, Duque. sí, perdón, del presidente Uribe y del presidente Duque, porque casi que es una misma figura, pues ya acabó, no logró hacer absolutamente nada concreto. A mí por lo menos el tema de la economía naranja, si bien la gran mayoría de los colombianos no la entendía al principio, yo sí de pronto le veía un aspecto positivo a hacer un enfoque más en el tema de la tecnología, el emprendimiento, del empuje, pero lastimosamente esa bandera no la logró sacar adelante. Entonces, como te digo, ya el final del segundo año, el tercer año del presidente Duque es el final de su gobierno y lastimosamente pues no se logró hacer mucho en estos 4 años. Hay un tema que para mí ha sido muy, muy, muy controversial. Yo no consumo drogas, no me gustan. Sin embargo, pues soy una de las abanderadas en el Congreso frente a la legalización del cannabis para uso adulto. Yo demandé el decreto del presidente Duque, que un decreto absolutamente populista en mi modo de ver, que decía que no se podía tener porte de dosis mínima, pero adicionalmente que se iba a decomisar y pues digamos algo absolutamente terrible y que iba claramente en contra de las libertades. Yo soy de las personas que cree que en eso compartimos tú y yo esa idea. Un poco de hoy en día la dosis mínima está legalizada. La Corte Constitucional, por fortuna, ha sido como muy vanguardista en este tema. Y por el otro lado vemos, digamos, cómo se está criminalizando el consumo. Vemos que los dos eslabones más pequeños de la cadena, el campesino por un lado y por el otro lado el consumidor de marihuana, digamos en este caso, son absolutamente criminalizados, para uno cárcel, para el otro glifosato. Yo creo que hay que avanzar en la legalización, hay que quitarle, digamos, este negocio de las manos criminales, lo cual no solamente incrementaría el recaudo vía impuestos, sino adicionalmente lograríamos un poco controlar el consumo. Hoy en día para un joven, para un niño, es mucho más fácil acceder a un cacho de marihuana en un parque que realmente adquirir una botella de aguardiente en una tienda, porque, digamos, no hay la posibilidad, digamos, la regulación está mucho más estricta claramente frente al consumo del alcohol. Pero adicionalmente, siento que avanzaríamos muchísimo porque tú, como hijo de expresidente, pues digamos, corroborar si efectivamente la guerra contra las drogas fracasó en Colombia. Y creo que tenemos que hacer otra mirada al problema, y la legalización nos va a permitir no solamente esta regulación, sino adicionalmente salvar vidas, que las vidas no se pierden por consumo, las vidas se están perdiendo en este país, realmente es en el comercio, vamos, en este comercio ilegal a manos de bandas criminales. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la legalización del cannabis? Sí, 1000 veces sí. Yo te voy a contar una experiencia que tuve y me causó mucha mortificación, y es que hace poquito fui a Los Ángeles, California, y era la primera vez que iba allá,
y allá pues por supuesto las tiendas de cannabis recreacional y medicinal son permitidas, legales. Entonces dije pues vamos a ver qué tal será esa experiencia. Fui a una tienda que se llama MedMen, ahí en Venice Beach, y entré. Le piden a uno su identificación, lo registran a uno, creo que tienen una base de datos en donde tienen un registro criminal a ver si tú has estado involucrado en algún tipo de crimen, y bueno, te dejan entrar y es una tienda completamente sofisticada, con todas las variedades de producto que tú quieras encontrar, no sé qué. Yo dije, pues bueno, pues compremos algo a ver cómo es que funciona. Yo últimamente he tenido problemas de insomnio y unos amigos me recomendaron este producto que compré, que son unas gomitas de mora con, eh, con el componente del cannabis. Pero el Y CBD. sí, y Ok. entonces uno se come mitad de goma antes de irse a dormir. Tú no te imaginas cómo me cambió a mí la vida. ¿Cuántas horas dormías antes? ¿Cuántas horas duermes ahora? Yo antes dormía por ahí unas 4 o 5 horas y ahora estoy durmiendo unas 7, 8, y a veces me dan ganas de comerme un poquitico más de goma y duermo como 8 horas y media. Eh, Mándamelas para Bogotá. sí, sí, la verdad es que pues entonces yo me puse a pensar, Ujú. miércoles, aquí hay empresarios que se están lucrando haciendo empresa, no solamente ellos, sino también los gobiernos que les están poniendo unos impuestos altísimos, y esa plata se va destinada a colegios, hospitales, carretera, infraestructura, programas sociales, y no a bandas criminales. Yo no sé si tú viste hace poquito un video que salió de una persona que se hace llamar Mencho, que es eh, el líder de un cartel que reemplazó al Chapo Guzmán, en donde se veía su ejército Sí, privado sí, lo vi, que lleno parecía el ejército norteamericano con mucho mejor, tanquetas de parecía todo. o sea, yo conté eran mínimo unas 30, 40 tanquetas, última tecnología, los señores completamente armados de pies a cabeza, con unos fusiles de largo alcance, con chalecos antibalas, con la tecnología que tú quieras. La, por el solo hecho de uno no legalizar o regular el tema de las drogas, esa plata que está lucrando a esas bandas que lo único que generan es muerte, violencia y pobreza, la estamos quitando de las manos a los gobiernos para que logren invertir esos recursos en cosas como las que ya mencioné. Entonces tú muy bien lo decías, mientras al campesino lo persigue la fuerza pública, acaba con su economía, lo criminaliza y les destruye su vida, en Colombia, en sitios como en California, hay prosperidad. ¿Y qué pasa? Yo creo que es un paradigma ideológico muy difícil de quebrantar, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona que se fuma un cacho de marihuana? Absolutamente nada. ¿Qué le pasa a una persona que prueba el alcohol, que se alcoholiza, que fuma cigarrillo? Una industria que está completamente legalizada, lo hemos visto, es 1000 veces peor una botella, un trago de alcohol, un cigarrillo, una cajetilla de tabaco, a un contenedor de marihuana. Entonces, para mí es completamente ilógico. Yo aún no logro entender cómo hay personas, las personas que toman tragos, se emborrachan y fuman cigarrillo, son las Delante de personas sus hijos, delante de sus hijos, y que no están de acuerdo con esta visión, con esta tendencia política que compartimos tú y yo, es gente que es completamente hipócrita. Esa es mi opinión frente al respecto. Yo celebro que personas como tú, como Gustavo Bolívar, como el representante Juan Fernando Reyes, estén promoviendo proyectos de ley para regular el cannabis recreacional en Colombia. Creo que es el momento perfecto, no solamente porque el COVID nos ha hecho pensar a todos de una manera distinta
es momento de cambiar nuestra forma de actuar tradicional, sino que también yo creo que los astros se están alineando. Yo creo que Colombia no ha tomado el primer paso por temor a la comunidad internacional, pero si logra haber un cambio de gobierno en Estados Unidos y gana Joe Biden, yo creo que será muchísimo más fácil poder transitar hacia ese mundo que tú y yo compartimos. Y también aprovecho para mencionarte una cosa. Yo cuando hablo de este tema, hay gente que pues obviamente celebra las posiciones que estamos respaldando, pero me dicen, y en el gobierno de su papá, entonces, ¿por qué no la legalizaron? No, De se dio un acuerdo. paso muy importante. Exacto. Y eso hay que decirlo. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo de manera responsable y paso a paso. Eso no puede ser de un día, de la noche a la mañana, que es que un día legalizamos las drogas y ya, eso toca poquito a poquito. Por eso, en el gobierno anterior, se hizo un esfuerzo muy grande por legalizar el cannabis de uso medicinal, industria que tiene mucho potencial y que lastimosamente este gobierno tiene absolutamente abandonada. Nosotros medimos el anuncio y el respaldo del gobierno anterior a esa política de legalización del cannabis medicinal. Las encuestas de la popularidad del gobierno, así, porque entonces la gente pues diciendo, no, entonces este gobierno quiere que nosotros droguemos a nuestros hijos, bla, bla, bla. Ya te imaginarás la carreta Sí. que la gente... A mí me dicen que soy la congresista de los marihuaneros. Ok. Y nosotros el gobierno que volvió homosexuales a los niños. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Yo soy fiel creyente de que estamos en un momento oportuno para lograr dar un paso hacia adelante. Yo lo siento en los empresarios, en los políticos, en la academia sobre todo, en los actores sociales, bueno, en fin, en la comunidad internacional. Es simplemente, y el potencial que tiene Colombia, es que a nosotros se nos olvida que nosotros gozamos de un clima completamente ideal, de unas condiciones agropecuarias ideales para poder desarrollar esa industria, en vez de estar exportando pues aguacate y frutas y todo eso. ¿Por qué no desarrollar esa industria, generar empleos, generar prosperidad? ¿Cuál es el efecto negativo? Es que yo no he visto el primero, entonces lo deberíamos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que estas grandes transformaciones no se dan pues de la noche a la mañana, como tú lo dices. Efectivamente, yo creo que ustedes abrieron en el gobierno del presidente Santos una puerta muy importante, que es frente al uso del cannabis medicinal. Y siento que eso nos ha permitido a nosotros, a estas generaciones, empezar a tocar y poner el tema sobre la mesa. Yo sé que esto va a ser muy difícil, sé que las transformaciones nos van a tardar muchísimo tiempo, pero tu papá lo decía hace un tiempo, que el prestigio y la popularidad es para gastárselo en las buenas causas. Si no estoy mal, más o menos parafraseo lo que decía el presidente Santos. Y yo siento que esta es una buena causa, no solamente por el tema económico y comparando con los avances que ha tenido otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, sino también es un tema de salvar vidas. Sabes que para mí el tema de la vida es sagrada, es absolutamente clave en mi quehacer político, y siento que el narcotráfico en el país ha puesto ya el tope de muertos, que la guerra contra las drogas fracasó en nuestro país y que tenemos que empezar a poner el tema sobre la mesa. Vamos a tardar muchísimos años de pronto en llegar a esa legalización completa, pero por ahora poner el tema sobre la mesa nos permite por lo menos hablar con el que piensa diferente a uno sobre el tema sin necesidad de ser estigmatizado, sin necesidad de decir, oiga, mire, la congresista de los marihuaneros, de los bareteros. Ok, díganme en eso, no importa. Yo creo que es adecuado empezar a dejar de ver al consumidor de marihuana como un delincuente, porque no lo es. En los ambientes políticos, en los ambientes sociales, de absolutamente todas las clases, vemos como personas que no tienen nada de delincuentes se fuman un bareto y no pasa nada, no los hace malos seres humanos.
Para mí es muchísimo más peligroso una persona con 3 whiskies en la cabeza que una persona que se ha fumado un cigarrillo de marihuana. Entonces yo siento que avancemos. Pero bueno, yo les quiero contar a todos ustedes que yo a Martín, siempre que hablo con él, le hago una propuesta. Siempre le hago la misma propuesta y quería contarles que yo quiero que Martín se lance a la política, yo quiero que Martín sea mi fórmula para el próximo, para las próximas elecciones al Congreso. Martín, ¿te vas a lanzar a la política? ¿Qué has pensado del tema? ¿Cómo ves eso de otros santos posiblemente en el ámbito político? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice la familia del tema? No nos des un no rotundo. Pues otra vez otros santos en la política que Jartela, ¿no crees? Yo creo que hay liderazgos y espacios para nuevas generaciones de tomar las riendas de país que Jartela. Estamos cansados de los mismos nombres, de los mismos apellidos en los cargos públicos. Mira, por ejemplo, mi tío Pachito, que Jartera de personaje, no, mejor dicho. Tu primo está de compañero mío. Imagínate, que ladilla. Entonces, pues si bien el tema político me interesa bastante, yo creo que pensar en un cargo político ahorita sería, no me sentiría cómodo haciéndolo, no lo descarto de plano. Obviamente el incentivo de trabajar a tu lado es lo único que me inspiraría a mí para incursionar en ese mundo. Lo digo de verdad porque admiro lo que haces, admiro tu trayectoria, admiro tu equipo y admiro tus iniciativas. Entonces, solamente por que tú me estás proponiendo ser tu fórmula, no lo descarto de plano, te diré eso. Piénsalo, tú en Senado, yo en Cámara. Dale pues. Imagínate eso. Sería muy bueno renovar tanto vejestorio. Más bien deberías tú lanzarte al Senado y a alguien como fórmula tuya a la Cámara. Eso sí Estoy todavía muy chiquita. Eso sí sería un hit. Bueno, Martín, pregunta, año 2022, ¿cómo es el tema de la presidencia? ¿Cómo ves este desgaste un poco del uribismo con este pésimo gobierno? ¿A quién ves con posibilidades? No solamente el tema de posibilidades de llegar, sino cuál es como el perfil de un presidenciable que de verdad logre poner sobre la mesa temas importantes, que realmente le importe lo que está pasando en el país y no que se preocupe por solamente tratar de salvar su Mesías. ¿Cómo es ese liderazgo que tú ves que necesita este país para el 2022? Me han hecho esa pregunta varias veces. Yo digo pues que obviamente, indudablemente, Gustavo Petro va a jugar un rol protagónico en esa contienda. Ojalá sean más los candidatos que sean de peso, que logren un poco despolitizar las elecciones. Alguien con una posición más de centro, menos radical. Yo en lo personal admiro muchísimo a Alejandro Gaviria, que fue ministro en el gobierno anterior de Salud, que está ahora de rector de los Andes, perdón. Es una persona que no tiene vocación política, que es un académico, es un conocedor, una persona que si sirve es para servirle al país y no por lanzarse al estrellato. Yo creo que esa aspiración que muchas personas tienen de que él de un paso al lado de la rectoría de los Andes es muy poco viable. Yo he hablado con personas muy cercanas a él y yo creo que lastimosamente no vamos a poder contar con él como candidato presidencial. Es una persona en la que yo depositaría mi confianza y mi voto sin pensarlo dos veces.
Yo veo, por ejemplo, en Sergio Fajardo también una figura muy importante para la próxima contienda. Hay una persona que a mí, la verdad es que me ha sorprendido estos últimos años cómo ha logrado avanzar, y es Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando para mí es una persona que tendría un futuro en esa contienda. No estoy diciendo que en las próximas elecciones, pero es una persona que verdaderamente hay que entrar a analizar. A mí me parece que pues Claudia López en un futuro, obviamente ahorita no se puede, también tendría su espacio, una persona como Daniel Quintero. Esa corriente política más de centro y menos radical es a la que yo me adhiero. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo siento que ya estas polarizaciones le han hecho un tremendo daño al país, y yo temo que situaciones como la que pasó con Uribe nos, nos obligue a los que somos de centro a buscar trinchera, cuando yo siento que el país es más que centro, más que izquierda y derecha, perdón. Creo que hay cosas muy buenas de la derecha, pocas pero buenas, y muy cosas y unos pensamientos muy buenos de la izquierda que se pueden recoger. Y finalmente, lastimosamente, lo que hemos visto es que, por ejemplo, subió Duque y gobierna para una parte del país, no gobierna para una nación, no gobierna para todo un pueblo, y eso hoy está siendo absolutamente más claro en la pandemia. Te pongo un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo. Duque tenía en su alta consejería para las comunicaciones a un señor muy respetable. Lo reemplazó por pedido del propio Centro Democrático y nombró a Hassan Nazar para darle gusto a sus votantes. Yo creo que hoy en día el problema más grande que tiene el presidente Duque es el tema de comunicaciones, porque tiene como jefe de esa cartera al hazmerreír de toda Colombia. ¿Cuál hazmerreír? Al oráculo del país. ¿Cómo, si ese es el canal, si es a través de él que el gobierno y el presidente Duque intenta comunicar sus logros y la gente no se lo toma en serio por, ¿cómo es que le dijo Vicky? Por usted es un laque o por, bueno, ese tipo de, todo tipo de nombres. Ese nombramiento es un claro reflejo de cómo él está manejando su presidencia. Para unos pocos, debido a una presión que él tiene porque él empeñó su presidencia. Incluso tú has visto que últimamente ha habido como una especie de disidencia en el Centro Democrático. María Fernanda Cabal detesta al presidente Duque. Hace poquito hubo una controversia entre Rafael Nieto y el ministro de Defensa, ni hablar de Pacho Santos con Claudia Blum y el ministro de Defensa. ¿Qué es eso que se hablan unos detrás del otro a sus espaldas? En fin, yo creo que el presidente Duque tiene miedo de desligarse un poco de esa extrema derecha por temor a que le ocurra lo que le pasó a mi papá, que es una oposición feroz y sucia. Ya no, yo creo que ya es muy tarde para hacerlo. Él tuvo su oportunidad, porque yo veo en el presidente Duque una persona bien intencionada, pero no preparada para la presidencia, para llevar a cabo su plan de gobierno. Entonces, lastimosamente, él no tuvo las pelotas de sentar su agenda y trabajarle a sus propias creencias, sino para complacer a unos pocos que en verdad representarán en el 20%, 25% de toda Colombia. Yo quiero que tú nos cuentes una historia que me contaste hace muchos años, frente a cuando yo conocí a Martín. Tenía siempre la duda, porque yo siempre he sido, no antiuribista, sino, pues no me gusta Álvaro Uribe Vélez. Siento que la sociedad colombiana no se puede y no debe parecerse a lo que representa Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo conocí a Martín, yo le pregunté
no había empezado el proceso, sí, estaba empezando el proceso de paz, no había firma, no había nada. Yo le pregunté que si era genuina, además como que a veces yo hablo como fuerte, entonces yo le pregunté, Martín, dígame la verdad, ¿es genuino el anhelo de paz de su papá? ¿Realmente yo puedo creer en que su papá quiere hacer la paz con las FARC? Y Martín me contó una historia muy linda de hace muchísimos años del presidente Santos. Y a partir de lo que Martín me contó, yo empecé como a creer en el proceso de paz y a camellarle al proceso de paz. Cuéntanos, y lo de la monedita y todo lo que me contaste. Yo tengo esa foto por acá. Yo tengo esa foto por acá, te voy Es contando. una historia súper linda y yo creo que la gente debería conocer porque creen que esto del tema del proceso de paz es salcado de la manga, Yo pero no es así, te, no es así. te voy a mandar la foto para que de pronto tú la compartas a tus seguidores, Listo. pero mucha gente no sabe que mi papá se lanzó a la presidencia hace muchos años. Era un candidato de esos que nadie conocía y su eslogan era Santos presidente, dale tu mano a la paz. Y entonces la gente, y era una moneda, era como una mano y esta era como la paloma. Y yo se la mostré a Catherine para que ella entendiera, porque es que mucha gente dice, claro, es que Santos traicionó a Uribe porque primero quería la guerra y ahora no sé qué, y se regaló a las FARC. Lo que pasa es que en un proceso de paz, como ocurre en Colombia, como ocurre en cualquier parte del mundo, necesita que las fuerzas militares en cabeza del Estado, el monopolio de las armas que lo tienen las Fuerzas Armadas, tengan una superioridad muy amplia frente a su contrincante, que son las FARC. En ese momento, las FARC y el ejército estaban casi que a cabeza en cuanto a tecnología, armamento, ocupación territorial, bueno, mejor dicho. Entonces, para uno poder negociar una paz, uno tiene que primero obligar, entre comillas, a su adversario a un poco usar la estrategia del garrote y la zanahoria. Primero usas el garrote, como lo usó mi papá en el Ministerio de Defensa, con presión militar, y luego tú les ofreces la zanahoria en una mesa de negociación para que ellos sientan que si no lo hacen, su camino pues puede ser bastante tormentoso y que si lo hacen van a tener ciertos beneficios. Esa es la estrategia que mi papá se trazó desde un puro principio y por eso fue ministro de Defensa de Uribe con garrote y después como presidente de los colombianos durante 8 años con la Muy SAT. mocusiano tu papá. Exacto, de acuerdo. Además fue candidato a presidenta como en el 90, una cosa así, hace Sí, muchísimos años. Tal vez estábamos gateando en ese tiempo. de acuerdo. Martín, ¿tú crees que si hubiéramos tenido un tiempo suficiente en el gobierno de tu papá, tendríamos la paz firmada con el ELN? El proceso de paz con el ELN es muchísimo más complejo que con las FARC. Ellos están un poco más dispersos en el sentido que no hay una comandancia tan No palpable, hay una, una jerarquía. como ocurre en las FARC. Ellos son un poco o bastante más radicales. Yo, pues, el hecho de que se haya instalado una mesa y que haya habido una carta de entendimiento y un diálogo me hace pensar que, pues, de pronto se hubiera alcanzado. Lástima que este gobierno eh, tiró esos esfuerzos por la borda. A mí me hubiera gustado la paz completa, que es, para mí, lo siguiente. Las FARC desmovilizadas, el ELN desmovilizados y las BACRIM y los paramilitares desfinanciados porque un gobierno reguló las drogas. Eso para mí es la paz completa. Bueno, yo creo que no hay que agotar a la gente. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Para mí era muy importante que esta primera vez que saliéramos hablando de estos temas fuera con una persona que muy pocas veces da entrevistas, que muy pocas veces lo vemos muy activo en redes sociales, pero
muy pocas veces, primero no lo conocíamos en pijama. Segundo, que hable de las cosas como son, sin necesidad de formalismos, y que tengamos una visión compartida en muchas cosas. En varias cosas nos diferenciamos muchísimo, ¿saben? Pero creo que podemos encontrar puntos de encuentro, podemos construir en la diferencia, y creo que ese es un llamado que tenemos que hacerle a todos. Martín, mil gracias. Y anímate para el 2022. Bueno. A ti, Catherine, muchas gracias. Te deseo muchos éxitos en esta iniciativa que me parece muy chévere, muy necesaria. Tú sabes que cuentas conmigo como un aliado incondicional, entonces mis puertas siempre estarán abiertas. Claro, gracias, gracias. Gracias a todos por vernos. Chao. Dios.